Escribiste la sentencia y no hay testigos. Dejaste de llamar a tus amigos por figuras pasajeras. Sabes, no guardo algún rencor. Ya sé que estás mejor, bien acompañada, muy acompañada. Hey, me alegra haber nacido para verte superstar. Lo dijiste al oído, para dos ya no hay lugar. Buena suerte y nos vimos. Déjalos que mastiquen veneno, que les duela el amor, presos de su propio terror. Vos podrás caerte una y mil veces más, lo importante es continuar. Ya no lastiman, Buenos días. Les pedimos por favor si pueden tomar asiento para poder dar inicio al acto. sí, no sé cuándo me enseñaste a estar bien como ayer. Sí, las cosas las aprendimos al crecer para saber qué es amar mi soledad. A veces todo resulta sin sabor cuando se dio. No llores de pena y desesperación. Sos tú. Basta hacer que la distancia mueva siempre al temor, pero siempre la confianza alza fuerza hacia los dos. Buenos días nuevamente a todos y todas. Damos inicio al acto académico de entrega del título de doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario a la doctora Pilar Calveiro. Preside esta ceremonia el rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci. Lo acompaña la decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, licenciada Cintia Pinillos, y le damos la bienvenida, por supuesto, a la doctora Pilar Calveiro. A continuación, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino.
libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas, vete en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria viva. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Adhieren a este acto de reconocimiento Abuelas de Plaza de Mayo, filial Rosario, Asamblea Permanente, pueden aplaudir, claro. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Civil, Asociación Anaí, filial Rosario, Biblioteca Popular Constancio Vigil, Centro de Abordajes Interdisciplinarios de lo Sociocultural, Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos, Profesor Juan Carlos Gardela, Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario a través de su Comisión de Derechos Humanos, Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Segunda Circunscripción, Provincia de Santa Fe. Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Santa Fe, junto a su Foro en Defensa de los Derechos Humanos. Comisión de la Memoria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Comisión Igualdad, Género y Derechos Humanos del Consejo Municipal de Rosario. Comité Ejecutivo del Consejo de Decanas y Decanos de las Facultades de Ciencias Sociales y Humanas. Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Equipo Argentino de Antropología Forense.
Museo de la Memoria Rosario y Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. A continuación, invitamos a compartir unas palabras a la decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, licenciada Cintia Pinillos, en su condición de madrina de la homenajeada. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero decir que para mí es un honor ser la madrina de este acto de entrega de doctora honoris causa a Pilar Calveiro. Y además quiero decir que ese conjunto de adhesiones que compartimos recién señalan la importancia que la obra, la trayectoria académica, pero también la vida de Pilar tiene para las instituciones vinculadas con los derechos humanos y con las ciencias sociales en nuestra ciudad y en nuestro país. Así que quiero decirles que es un honor para mí estar aquí, es un honor que nos acompañes. Y antes de leer unas palabras que preparé, quiero decir que también es un honor que ayer hayas marchado al lado nuestro en la bandera, con la bandera de la Universidad Pública, vos y tu familia. Eso ha sido realmente un gran honor que nos hayas podido acompañar. Gracias. Pilar, como decimos en cada entrega de doctorado honoris causa de esta universidad, en estos actos sentimos que nuestra universidad se pinta a sí misma o elige mirarse en el espejo de cada una de las personas que consideramos que merecen la mayor distinción de esta universidad. Pero en este acto en particular queremos reconocer la trayectoria académica y el testimonio de vida de una intelectual que realizó un aporte fundamental al estudio de la violencia estatal, de las formas contemporáneas del poder, las políticas de memoria, las transformaciones del neoliberalismo y las múltiples prácticas de resistencia que emergen frente a ellas. Quiero decirles también que esta distinción ha sido promovida por el área de Derechos Humanos de la Universidad, aquí está su secretaria, Paula Contino, y también por la Facultad. Paula, además de ser la secretaria de Derechos Humanos de esta universidad, es docente de la casa y están aquí sus estudiantes porque decidimos que la clase de hoy tenía que darse aquí, en el ECU. Es además consejera de nuestra facultad y además fue aprobado por unanimidad en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y también por unanimidad en el Consejo Superior de esta universidad. Y me gusta pensar que la comunidad, nuestra comunidad de la Facultad de Ciencia Política, docentes, personal no docente, estudiantes, en conjunto, ratifican de esta manera su compromiso con la memoria por la verdad y la justicia. En la obra imprescindible de Pilar Calveiro, queremos revalorizar el aporte que las ciencias sociales realizaron y sin duda continuarán realizando en el futuro a la comprensión y explicación de este periodo tan doloroso de nuestro pasado reciente. Corresponde compartir con ustedes muy brevemente la trayectoria intelectual de Pilar, que fundamenta con creces el mérito de la distinción que vamos a entregarle. La doctora Pilar Calveiro nació en Argentina y desarrolló gran parte de su vida académica en México, donde realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en ciencia política, es una colega para mí y me enorgullece muchísimo que seas politóloga, en la Universidad Autónoma de México. En este país consolidó su trayectoria académica que la llevó a convertirse en profesora e investigadora de gran prestigio. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en plaza dictaminada de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha alcanzado el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigaciones e integra la Academia Mexicana de Ciencias. Asimismo, es responsable del posgrado en Derechos Humanos, profesora de la licenciatura en Ciencia Política de Administración Urbana y del programa de estudios superiores en centros de reclusión. Su tesis de maestría, que posteriormente se convertirá en un libro fundamental para comprender el terrorismo de Estado en Argentina, abordó el fenómeno de los campos de concentración clandestinos durante la última dictadura militar. Ese trabajo dio origen a Poder y Desaparición, Campos de Concentración Argentina, publicado en 1998, un texto que marcó un punto de inflexión en los estudios sobre la violencia estatal y la desaparición forzada, señalando los límites de lo político y el funcionamiento de la violencia organizada desde el Estado. Entre sus obras, luego Paula va a explayarse más al respecto,
Podemos destacar política y violencia, violencias de Estado, resistir el neoliberalismo, los derechos humanos como defensa de la dignidad y, más recientemente, de matar a dejar morir, biopolíticas de selección de la vida, donde profundizan las transformaciones contemporáneas de los dispositivos de poder que administran la vida y la muerte en nuestras sociedades. Además de los mencionados trabajos, es autora de numerosos libros, capítulos de libro y artículos académicos, y ha presentado y dictado más de 100 ponencias y conferencias en eventos científicos de relevancia. A lo largo de décadas de investigación y docencia, Pilar ha contribuido de manera decisiva al desarrollo de los estudios sobre memoria, violencias y derechos humanos, un campo en el que América Latina se ha vuelto fundamental para comprender la historia reciente y sus persistencias en nuestro presente. Ha dictado seminarios de doctorado en diversas instituciones universitarias de México y Argentina, pero quiero destacar un elemento muy importante de su currículum que me conmovió cuando lo leí. Y ella ha dirigido 36 tesis de diferentes niveles, licenciaturas, maestrías y doctorado, dato que ilumina su gran compromiso como docente grado y posgrado. Y en estos tiempos, para la Universidad Pública Argentina, celebrar a una intelectual de su trayectoria, pero que además tiene esa vocación docente, me parece realmente muy importante y significativo de mencionar en este acto. Asimismo, ha recibido diversas e importantes distinciones, entre las que se destacan el primer Premio Nacional de Ensayo Político 2011-2014 por el libro Violencias de Estado, Ministerio de Cultura de la República Argentina, el Premio CONEX, Diploma al Mérito 2014 para la disciplina Ensayo Político y Sociológico. Y es importante también reconocer especialmente su labor como investigadora, porque además de sus investigaciones individuales, a lo largo de varias décadas ha dirigido y participado en un número de proyectos colectivos sobre sus temas de interés. Actualmente es responsable del proyecto Resistencias Comunitarias a las Prácticas Biopolíticas, el papel de la violencia y lo sagrado y sus vínculos con la memoria, y es también co-coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia. Por todo lo dicho y todo lo que podríamos seguir diciendo, y que seguramente Paula va a enriquecer, en este acto de reconocimiento de esta destacada trayectoria, reconocemos también una obra que desde la ciencia política en particular y las ciencias sociales en general contribuyó a la investigación sobre la violencia del terrorismo de Estado como un plan sistemático para oprimir y transformar a la sociedad argentina. Decíamos que este acto era una declaración de principios de nuestra comunidad. Y en este sentido entendemos que la memoria es una tarea urgente hoy y siempre. La verdad es la única forma posible de construir futuro. Y el sistema judicial argentino demostró que durante la última dictadura militar fue el aparato estatal el que actuó fuera de la ley de manera planificada y sistemática. Pero la justicia tiene que ser una realidad continua que defina los contornos de esta democracia para que la misma siga siendo lo que queremos que sea. Quiero también reivindicar en este acto que el nunca más no es solo una consigna política, es la forma en que una sociedad decidió construir, no exento de contradicciones, un pacto democrático, un mensaje definitivo de qué país queremos ser. El nunca más es patrimonio de la democracia y también de la Universidad Argentina. Gracias, Pilar, por tu obra, gracias nuevamente por acompañarnos ayer. Es para mí un honor ser la madrina de este acto y, por supuesto, nunca más terrorismo de Estado en Argentina, nunca más dictadura y fueron 30.000. Gracias. Escucharemos ahora a la licenciada Paula Contino, secretaria del Área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, docente en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, quien le da la laudatio. Buenos días a todas y a todos. Seguramente me va a ganar la emoción porque este es un momento absolutamente significativo, como decía nuestra querida decana Cintia Pinillos. Gracias, querido rector, por posibilitar esta entrega a nuestra enorme Pilar Calveiro Berrido. Y gracias a cada uno de ustedes por estar y a todo el equipo, el enorme equipo de compañeras y compañeros de trabajo que han hecho posible que hoy estemos acá y que ustedes estén acá,
para escuchar la conferencia que nos va a ofrecer nuestra homenajeada en breve. Es un tiempo de conmociones, de emociones y de dolores, tal cual describía Cintia en las palabras de apertura, porque ayer, y es cierto que nuestra querida Pilar nos acompañó no solamente en la marcha, sino en la vigilia. Quiero decir que nuestros organismos de derechos humanos la distinguieron también, la recibieron, la estaban esperando en esa plaza tan apretada, tan con ganas de ser parte de un evento mayor que nos lo dio ayer la gran marcha del 24, porque volvimos a las calles, nos movilizamos para ser parte de este rito de cada 24 de marzo, donde cada año se expresa la determinación de nuestro pueblo con la memoria histórica y la ardiente paciencia de nuestras madres y abuelas. Pero esta vez la multitud caminó sabiendo que se cumplían 50 años del último golpe de Estado cívico-militar que abrió para siempre las aguas de nuestro país. Aquel quiebre del orden constitucional no solamente interrumpió la vida democrática, sino que instauró un régimen de terror estatal basado en la persecución política, la censura, la desaparición forzada, el robo de bebés, y aunque lo volvamos a decir, nos vuelve a aterrorizar, el robo de bebés y el exterminio, con el objetivo de erradicar cualquier proyecto popular de carácter emancipatorio que pudiera concebir nuestro país en aquel entonces. En este aniversario volvemos a recordar, y no lo hacemos como un simple ejercicio de repetición, volvemos a pasar por el corazón y a ratificar nuestro compromiso con los derechos humanos como umbral de la vida y la dignidad humana desde nuestra universidad pública en tiempos donde la pretenden deslegitimar de muchos modos. Hoy la Universidad Nacional de Rosario vuelve a asumir la responsabilidad de sostener esa memoria como ejercicio potente, porque sabemos a dónde no queremos ni debemos volver. Por eso, en resguardo del legado del enorme movimiento de derechos humanos y asumiendo los desafíos y también los sufrimientos del presente, le vamos a entregar esta máxima distinción a nuestra querida Pilar Calveiro Garrido. Este reconocimiento pone en valor una vida, como decía Cintia, comprometida con el destino común de su pueblo y de Latinoamérica, y de manera enlazada una obra que ha sabido iluminar con precisión teórica, pero con audacia crítica, los mecanismos del poder que hicieron posible el terrorismo de Estado y sus transformaciones tan profundas y mutaciones posteriores en el mundo global. Estas palabras, querida Pilar, no buscan dar cuenta en este homenaje de ninguna manera de abarcar la vasta obra que tenemos de tu producción, ni reconstruir una cronología. Aspiran sencillamente a esbozar algunas pinceladas de un recorrido intelectual profundamente significativo, que entre otros reconocimientos, como decía nuestra decana, se vio distinguido por el Premio Nacional al Ensayo Político en el año 2015, otorgado por el Ministerio de Cultura, mientras que un año antes recibía el Premio Conex al Ensayo Político y Sociológico. Como decía, estas palabras buscan sobre todo señalar aquello que se vuelve inseparable de tu trabajo. Una forma de pensar y de habitar el mundo, donde el compromiso humano, ético y político no se declama, sino que toma cuerpo en cada gesto, en cada palabra, en cada acción. Hablar de Pilar Calveiro en esta fecha es, en cierto modo, volver a una pregunta central de nuestra historia reciente. ¿Qué mecanismos hicieron posible un sistema de desaparición y reorganización radical de la vida? Por supuesto, su libro Poder y Desaparición se transforma en una de las respuestas más sólidas a este interrogante. Un parteaguas, sin dudas, publicado en 1998, con 4 reediciones y traducido al italiano y el francés, años después de las llamadas leyes de la impunidad. Analiza ahí los campos de concentración no como anomalías,
ni como simples aberraciones de un régimen autoritario, sino como dispositivos sistemáticos del poder concentracionario. La desaparición forzada aparece como una tecnología necropolítica que buscó efectivamente destruir vínculos, producir miedos y descomponer la trama social. En sus propias palabras, toda la sociedad ha sido víctima y victimaria, toda la sociedad padeció. El campo y la sociedad están estrechamente unidos. Mirar lo uno es mirar la otra. También es necesario decir que en el año 2011 Poder y Desaparición formó parte de la muestra 200 años, 200 libros recorridos por la cultura argentina, una enorme iniciativa que reunió una selección de obras consideradas fundamentales para pensar la historia y la cultura de nuestro país, que fueron elegidas por un amplio jurado de intelectuales, artistas y escritores, organizada por la Biblioteca Nacional y el Centro Cultural Auroldo Conti. Quienes hablan con admiración de la obra de Pilar, y nos incluimos, destacan que a pesar de haber estado desaparecida en varios campos de concentración, ella eligió no relatar lo vivido en términos personales, sino que su trabajo se desplaza con profundidad a la interpretación colectiva de los testimonios, sin duda una postura ética. Su valentía intelectual le permitió y le permite bucear en temas sumamente difíciles. En un contexto de reapertura de los debates sobre la militancia de los años 70, y vaya que se siguen abiertos estos debates, su trabajo vuelve a ser un ejemplo de rigor académico al servicio de la comprensión histórica. En el año 2008 llega el libro Política y/o Violencia, una aproximación a la guerrilla de los años 70, donde Pilar se adentra en otro capítulo complejo de nuestra historia. Y su reflexión no es ni binarista ni maniquea. Examina las tensiones entre la acción política y la violencia, las condiciones históricas que llevaron a la radicalización, pero también las implicancias éticas de aquellas decisiones. Inspirada como siempre por los nuevos acontecimientos y acompañada por su lucidez, Pilar continúa interrogando la realidad y se detiene en la expansión global de las políticas de seguridad. Será así que en el 2012 escribe Violencias de Estado, la guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global. Situada en el escenario internacional, nos muestra cómo en el contexto contemporáneo las lógicas de seguridad reorganizan las formas de control social. Las guerras contra el terrorismo y contra el crimen funcionan, dirá Pilar, como matrices que reconfiguran de manera muy particular el ejercicio del poder. En su obra también nos recordará que los discursos de seguridad deben ser examinados críticamente, especialmente cuando sus objetivos se convierten en fundamento de la suspensión de los derechos humanos. Al ritmo de los acontecimientos, su interés también ha orientado su mirada hacia las formas de resistencia al neoliberalismo, como decía Cintia, y las experiencias de autonomía comunitaria. Esta preocupación se expresa con claridad en el libro Resistir al neoliberalismo, Comunidades y Autonomías del año 2019, donde analiza cómo frente a la precarización, a la vulneración y a la fragmentación social emergen prácticas basadas en el autogobierno, la cooperación y el cuidado mediante la construcción de espacios propios de decisión, de solidaridad y de hospitalidad, como diría el querido Levinas también. Su concepto de política prefigurativa propone que las formas de organización encarnen desde el presente, desde el aquí y ahora, los valores que buscan construir. Así la autonomía, la horizontalidad y el cuidado dejan de ser ideales abstractos para convertirse en prácticas concretas de realización cotidiana. En este momento de su producción no abandona la crítica al poder, la complementa con una reflexión sistemática
sobre las posibilidades reales de la transformación social tan vitales y necesarias para seguir creyendo que otro mundo es posible. Y en el devenir personal y colectivo, Pilar nos abre una puerta singular a su propia experiencia con el maravilloso libro El Petrus y Nosotras. En este libro nos permite asomarnos delicadamente a una etapa de su vida marcada por la militancia, su compromiso permanente y la prisión política. Y nos acerca a su historia familiar, a la vida compartida con su gran compañero Horacio Campiglia, que continúa desaparecido, y a la llegada de sus hijas en un contexto sumamente peligroso, pero también atravesado por la alegría y la potencia del amor como sostén de la lucha. En este relato escrito de manera coral por ella y por sus hijas María y Mercedes, la biografía no se separa de la historia pública, mientras nos cuenta que formar una familia en tiempos de tanto riesgo y clandestinidad es una apuesta a la vida y al futuro. Sin abandonar esta mirada frente al mundo y en un contexto profundamente regresivo, donde las nuevas derechas globales de este siglo XXI y también locales avanzan y se consolidan en esta fase de hiperconcentración de la riqueza y, por otro lado, la concentración y la expansión de la precariedad, Pilar Calveiro nos trae su último libro, De matar a dejar morir. Tremendo título. En este trabajo explica que las formas actuales del poder no siempre se expresan en la eliminación directa de la vida, sino en mecanismos de administración diferencial de esa vida. Con esta reflexión va a ampliar el horizonte inaugurado por sus estudios sobre la violencia extrema en el siglo XX para mostrarnos sus continuidades y sus desplazamientos actuales. Bajo esta experiencia maquinal que se expresa en violencias públicas y privadas, dirá, pero sobre todo en su interdependencia, nos muestra otra forma de desaparición forzada en este siglo que vivimos, donde distintos grupos poblacionales son abandonados a su suerte, se los deja morir, aplicando una muerte diferida, pero no menos letal. La trayectoria de Pilar Calveiro sintetiza memoria, como decía Cintia, teoría política y compromiso profundamente ético. Su enorme trabajo nos deja grandes aportes conceptuales para interrogar la realidad, la historia y la memoria que representan una actitud frente a la vida, y nos recuerda que el conocimiento, también como actividad pública y colectiva y acto intencional, tiene que contribuir a la defensa de la dignidad humana. Otorgar el doctorado honoris causa a Pilar Calveiro en esta fecha es una declaración de principios, como siempre decimos en nuestra universidad. Es un gesto que expresa con claridad nuestra determinación institucional. Es un acto que une reconocimiento intelectual y un compromiso público y verdaderamente afectivo. Es afirmar el valor de una obra que ha iluminado las zonas más oscuras de nuestra historia y al mismo tiempo ha buscado abrir horizontes de pensamiento y esperanza común. Como hijas y como hijos de nuestra querida universidad pública y convencidos de su defensa irrestricta, nos enorgullece enormemente distinguir a Pilar Calveiro Garrido como doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Bienvenida a casa, gracias por siempre, querida Pilar.
Invitamos a continuación al rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci, para que nos dirija unas palabras. Bueno, buenos días. Es realmente, como se ha dicho muy bien, un placer compartir este encuentro y darles en nombre de nuestra universidad a quienes nos acompañan hoy la bienvenida, especialmente, querida Pilar, agradecerte que nos concedas el honor de poder contarte como parte de nuestro cuerpo de profesores y profesoras, que es el objetivo que tiene la entrega de este reconocimiento que, como bien se destacó, ha sido acompañado unánimemente por todas las expresiones institucionales de nuestra universidad, pero además yo quiero resaltar, y lo decía Cintia muy bien al principio, que no es frecuente que en los doctorados tengamos tantas adhesiones institucionales tan diversas. Eso habla muy bien de vos. Y además tampoco suele ser frecuente, me ha tocado varios entrega de títulos los miércoles por la mañana, tener un auditorio tan colmado. Eso también habla muy bien de vos, no solo de la valoración de tu trayectoria, sino también del cariño, del afecto, del reconocimiento y la admiración que mucha gente tiene por tu tarea y en particular nuestra universidad, que es lo que motivó la entrega de este título. Yo no quiero abundar en fundamentos que fueron muy bien dichos, tanto en la intervención de Cintia como de Paula. Quisiera sí destacar un motivo que para mí es determinante, que es el que justifica todos los títulos que hemos entregado en estos años y que está mucho más allá de lo que puede decir la letra fría de un currículum o una trayectoria académica, que por supuesto pesa y pesa mucho para una institución como la nuestra al momento de definir a quién se reconoce. Pero creo que quedó evidenciado en las fundamentaciones que lo que nos interesa destacar hoy, lo que queremos ponderar, es un testimonio de vida que excede largamente lo que contiene una producción teórica, que es muy valiosa. Testimonio de vida, una manera de hacer, de pensar, de sentir el mundo, que a nuestra institución, a la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario, interpela, moviliza y conmueve especialmente. Y por esa razón hoy estamos aquí reunidos, por esa razón es un privilegio poder incorporarte a nuestra comunidad de manera formal. Por esa razón vengo en nombre de la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario a decirte gracias. Gracias por esa manera de andar la vida que para nosotros es tan importante. Y Cintia también lo mencionaba, a mí me gusta destacar en cada reconocimiento aquellas cosas que nuestra institución quiere decir en esa valoración. Como bien se señalaba, cuando estamos entregando el título de doctorado honoris causa a alguna personalidad, en el momento que reconocemos esa trayectoria, hay una declaración política de la institución contando quién quiere ser, dónde está parada, cómo se imagina. Y es tremendamente valioso desde mi perspectiva que en el contexto de los 50 años del golpe, que a poco de conmemorar las primeras 4 décadas de vida en democracia, la Universidad Nacional de Rosario tenga, quizás me animo a decir, como pocas otras instituciones, la enorme virtud de resguardar la centralidad que la Agenda de Derechos Humanos, de Memoria, Verdad, Justicia, debe tener, sobre todo en el tiempo tan particular que estamos viviendo, y que escoja, entre muchísimas opciones, la opción correcta para reconocer
en ese contexto. Por tanto, yo quisiera primero hacer un reconocimiento. Hay muchos referentes, representantes de organismos. La Argentina difícilmente hubiese construido la historia tan particular que construyó en la recuperación democrática si no fuera por el compromiso admirable y conmovedor de tanta gente que muchas veces, desde los márgenes y empujadas por el dolor, obligaron a la sociedad argentina a estar siempre atenta y presente. Y eso pasó en parte con nuestra universidad, en todo el sistema universitario público, pero en particular aquí. Si podemos contar algunas cosas que en otros lugares no se cuentan, es porque un montón de gente, a través de los organismos, mantuvo encendida esa llama, y porque mucha gente, veo muchas caras acá, de nuestra comunidad, cuando las instituciones eligen, y la universidad lo hace muchas veces, hacer como que dejar lugar para ciertas cosas porque es lo políticamente correcto sin priorizarlas en su justa medida, esa gente siguió insistiendo una y otra vez. Y eso hizo posible que hoy tengamos esa centralidad a la que hacía referencia. Y a mí como rector verdaderamente me produce mucho orgullo que en el primer rango de la agenda institucional de nuestra universidad esté la agenda de los derechos humanos, que sigamos firmes, tercos en eso de andar enteros, sosteniendo memoria, verdad y justicia. Así que quisiera pedirles a todos, en tu nombre, que es a quien reconocemos hoy, hacer extensivo el reconocimiento a tantos nombres y apellidos que a lo largo de estas últimas décadas en la vida de nuestra comunidad nos permiten haber construido un presente que como miembros de la comunidad de la UNR nos tiene que producir mucho orgullo. Así que un fuerte aplauso para todos los organismos que nos ayudaron y acompañaron mucho, y para todos los miembros de nuestra comunidad que han hecho eso posible. Miren, la última gesta importante que construyó la sociedad argentina fue la recuperación democrática, a punto tal que pudo hacerlo acá de la manera en que no se hizo en ninguna otra parte del mundo. Cuando celebrábamos las 4 décadas primeras de recuperación de la vida en democracia, asistimos asombrados en algún punto a esa celebración en un contexto donde, como pocas veces antes, se ponía en discusión los fundamentos mismos de ese pacto que la sociedad argentina supo construir. Y vivimos un tiempo realmente complejo. No es una particularidad del caso argentino. Es una dinámica y una lógica global, pero que adquiere cierta especificidad en nuestro país. Y creo que hay un mandato para quienes nos reconocemos en esa historia y en este presente, que interpela especialmente al sistema universitario público nacional por su fisonomía, por su constitución, que es el de poder construir una épica por la inclusión, la convivencia y el desarrollo, que tiene en la agenda de derechos humanos sus fundamentos de manera transversal para poder dar cuenta de esa tarea. A 50 años del golpe, a más de 4 décadas de recuperación democrática, este reconocimiento a Pilar es también una declaración política de la Universidad Nacional de Rosario, de que todo su empeño y toda su decisión va a estar orientado a ese objetivo. Por nuestra parte, Pilar, decirte gracias. Valoro mucho la decisión de la Facultad del área de Derechos Humanos. Suelo siempre terminar haciendo referencia al himno, que quizás por los momentos delicados que vivimos, al menos a mí me conmueve especialmente, pero lo veo también en las caras cada vez que lo entonamos. Es como un instante, un pequeño paréntesis en la vida loca que tenemos todos, donde
podemos asentarnos en aquello que nos hace una comunidad. Y el himno termina pidiéndonos que seamos capaces de morir con gloria. Y yo siempre digo que para poder morir con gloria, primero hay que saber vivir dignamente. Hoy la Universidad Nacional de Rosario viene a agradecerte la dignidad de tu tránsito, la dignidad en tu andar por esta vida. A nosotros no solo que nos interpela, sino que nos compromete a hacer un poco más de lo que venimos haciendo para que ese mundo más justo, libre y solidario que todavía no pudimos construir alguna vez alumbre como posible. Muchas gracias y bienvenida a la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias a ustedes. La gratitud es toda mía. A continuación, el rector de la Universidad Nacional de Rosario procederá a la toma de juramento. Damos lectura de la resolución número 1038/2025, según la cual la Comisión de Asuntos Académicos avaló la solicitud del señor rector de la Universidad Nacional de Rosario para que se le otorgue el título de doctora honoris causa de la UNR a la doctora Pilar Calveiro Garrido. Atento a lo dispuesto por el artículo 14, inciso I del Estatuto de la UNR y a la ordenanza número 478. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve. Artículo primero, otorgar a la doctora Pilar Calveiro Garrido el título de doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Artículo segundo, encomendar el padrinazgo de la doctoranda doctora Pilar Calveiro a la señora decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, licenciada Cintia Pinillos. Artículo tercero, inscríbase, comuníquese y archívese. De inmediato, el rector procederá a efectuar la toma de juramento. Querida Pilar Calveiro, jurás respetar y hacer respetar, en cuanto de vos dependa, el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con todos tus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Sí, juro. Bienvenida a la UNR. Bueno, ahora sí, vamos a hacer entrega entonces del diploma y la medalla que acreditan el título otorgado. A continuación, también será entrega a la doctora Pilar Calveiro Garrido de una obra realizada por estudiantes de tercer año de la asignatura Comunicación Visual Gráfica 1 de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. La pieza reúne una serie de propuestas gráficas desarrolladas a partir de la tapa de su libro Poder y Desaparición, los campos de concentración en Argentina, y la entrega está a cargo de María Ángeles Camuso, docente responsable de esta cátedra,
junto al director de la Escuela de Comunicación Social, Néstor Taborda. Invitamos a continuación a la secretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, licenciada Paula Contino, para que se tome una foto junto a Pilar y las autoridades con los pañuelos serigrafiados por la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes con la consigna Memoria, Verdad y Justicia. A continuación, entonces, vamos a escuchar la conferencia de la flamante doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, Pilar Calveiro, titulada Reverberaciones del pasado. Bueno, buenos días. Esto está. Buenos días a todas, a todos. Lo primero que quiero decir es que el agradecimiento es todo mío, absolutamente todo mío. Agradezco desde luego profundamente por esta distinción, en primer lugar a la Universidad Nacional de Rosario, a su rector, Franco Bartolacci, a Cintia Pinillos, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, muy especialmente a Paula Contino, secretaria del Área de Derechos Humanos, a todas las autoridades universitarias, provinciales y municipales, así como a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones gremiales presentes, a todos los que ahí están y también muy especialmente al acompañamiento siempre amoroso de mi familia. Debo decir que valoro de manera muy especial este reconocimiento por varias razones. En primer lugar, porque proviene de una universidad argentina, pública y gratuita. En segundo, porque se trata nada menos que de la prestigiosa y querida Universidad de Rosario. Y por fin, e igualmente importante, por lo significativo del momento en el que se me otorga. La circunstancia que se ha elegido para hacer esta entrega tiene especial relevancia nacional y en mi caso también personal. El día de ayer se cumplieron nada menos que 50 años, medio siglo, del golpe militar más cruento y pretencioso de toda nuestra historia, que convulsionó la política y la vida de los argentinos, entre ellos la mía y la de mi familia. La irrupción militar de 1976 representó una ruptura de alcances económicos, sociales, políticos y humanos impensable hasta entonces. Y sin embargo, no se puede decir que surgiera de la nada, ni que sus implicaciones cesaran con la caída del gobierno militar. Muy por el contrario, existen hilos que lo conectan con momentos previos y también con nuestro presente. Fue la culminación de un largo recorrido autoritario y violento que, sin embargo, no se detendría allí. En realidad, desde el mismo momento de fundación del Estado argentino y la constitución de su Ejército Nacional, acabadas las guerras civiles, se puso de manifiesto este ángulo impositivo que se iría recreando en distintas circunstancias de nuestra vida política. El flamante ejército perpetró entonces la llamada campaña del desierto, verdadera limpieza étnica en la que se exterminó a 15.000 indios, según el relato oficial, y se sometió a los sobrevivientes a todas las formas de abuso, encierro y humillación
incluyendo la esterilización forzada. La institución militar los empujó más allá del Río Negro y de las tierras fértiles para desaparecerlos del territorio de la nación. Se consumó así una política de aniquilamiento de la población originaria y la apropiación de sus territorios sobre los que se extendió el nuevo Estado oligárquico. Por primera vez, el poder militar se hacía responsable del exterminio de un grupo que consideraba incompatible con el modelo dominante en términos económicos y también étnicos. Un otro racializado que era preciso literalmente desaparecer del mapa. Este genocidio inaugural marcó trágicamente el ADN de nuestro Estado y de nuestro ejército, y a través de ellos dejó una impronta sobre toda la sociedad. Sin embargo, a pesar de todo, parte de la población indígena sobrevivió en la Patagonia y en otras regiones del país. Resistió entonces y sigue resistiendo ahora en la más absoluta indefensión. Años después, la misma institución armada fue la que fusiló en la Patagonia entre 1920 y 1922 a más de 1.000 obreros en huelga y la que bombardeó una concentración de civiles en Plaza de Mayo en 1955, dejando cientos de víctimas. Pero no cometió estos crímenes en solitario. Los hechos de la Patagonia ocurrieron amparados por un gobierno elegido democráticamente, como el de Hipólito Yrigoyen, y el bombardeo sobre Plaza de Mayo fue apoyado por sectores civiles importantes que respaldaron ese mismo año a la llamada Revolución Libertadora. No obstante, es imprescindible recordar también que la organización sindical y el peronismo sobrevivieron y siguieron siendo clave en la vida política argentina. Por fin, si se analiza la sucesión de golpes de Estado ocurridos entre 1930 y 1976, se puede observar la cercanía y los acuerdos de las Fuerzas Armadas y en especial del Ejército con sucesivos proyectos políticos de los sectores dominantes. Con una incidencia creciente, la corporación militar fue adquiriendo a lo largo de décadas un peso político propio y una autonomía considerable al compensar, mediante el recurso de la fuerza, la incapacidad de esos grupos para acceder al poder político por medio de la vía electoral. Las Fuerzas Armadas fueron convirtiéndose entonces en el núcleo duro del sistema y del Estado, la instancia que garantizaba su preservación y su reproducción. De manera que a lo largo de 45 años instauraron distintos proyectos respondiendo a diferentes demandas de las élites, pero respaldadas por las más diversas fuerzas políticas. Radicales del pueblo, radicales intransigentes, conservadores, peronistas, socialistas y comunistas, es decir, todo el arco político de la época se asoció con ellos en distintas coyunturas. En suma, los golpes de Estado y la violencia militar no fueron ajenos a la sociedad, más bien fueron demandados y también padecidos por ella. Así, civiles y militares, aunque con responsabilidades diferentes, sostuvieron en Argentina por décadas un poder autoritario, golpista y desaparecedor. Es en ese contexto que se debe entender en los años 60 la aparición de diversos movimientos revolucionarios conformados por jóvenes que no conocíamos la democracia, solo habíamos vivido bajo dictaduras militares o gobiernos civiles viciados por la proscripción del peronismo, que era, sin duda, la fuerza popular mayoritaria a partir de 1945. Los sucesivos golpes militares, entre ellos el de 1955, con el bombardeo ya mencionado sobre Plaza de Mayo,
los fusilamientos de José León Suárez, la proscripción del peronismo entre 1955 y 1973, la cancelación de toda la institucionalidad democrática a partir del golpe de Estado de 1966, fueron algunos de los hechos violentos del contexto netamente impositivo en el que creció mi generación. Dentro de ese panorama político se desarrolló una juventud que, viendo la insuficiencia de la democracia para poner un freno al ejercicio incesante de la fuerza y para transformar una sociedad a todas luces injusta, elevó la apuesta. Se propuso un cambio radical, cuestionó al sistema capitalista como tal y en la búsqueda de un país y un mundo más justos, se planteó la toma del aparato del Estado para lograrlo. Surgieron así movimientos revolucionarios, armados y no armados. En general, dado que las instituciones y el derecho vigentes resultaban impotentes, si no cómplices, de la repetida violencia de los poderosos, consideraban que era imprescindible provocar un cambio profundo, estructural, que enfrentara esa violencia reiterada. Las vías que visualizaban para lograrlo oscilaron entre el reforzamiento de las organizaciones sociales de base, las propuestas insurreccionalistas y las de las organizaciones armadas. Se cruzaban así las dimensiones de lo revolucionario y de la lucha armada que han sido desde entonces objeto de muy diversas discusiones y críticas. Otro tanto ocurrió con la opción por el socialismo, sobre todo después del resultado de las experiencias del llamado socialismo real. Hoy me atrevería a decir que aquella apuesta, vista a través del tiempo, tuvo sus luces y sus sombras. Creo que acertó en dos cuestiones centrales. Por una parte, identificaba la imperiosa necesidad de salir del capitalismo, el imperialismo y la colonialidad para transformar el mundo en un lugar más justo y más vivible. Por otra, al cuestionar la idea de que la única violencia legítima es la del Estado, recuperó y recordó la legitimidad de la resistencia a la opresión, de la rebelión, de la revuelta y de las violencias insurgentes. No obstante, se equivocó mucho en la pérdida de la brújula política y la priorización creciente de lo militar. Erró al intentar rebasar la violencia del Estado en lugar de simplemente resistirla y tratar de debilitarla. Incluso falló en la sobreestimación del papel del Estado en la transformación social y por fin perdió contacto con su propia base y con la sociedad, sustento de cualquier apuesta política. En suma, quedó atrapada tanto por la violencia de la represión brutal de la que fue objeto, como también por sus propios errores que la aislaron social y políticamente. Sin embargo, cuando se produjo el golpe de Estado de 1976, las organizaciones revolucionarias de Argentina, aunque ya desgastadas por estas prácticas, estaban aún en plena actividad. Sin duda, uno de los objetivos principales del llamado proceso fue el exterminio de toda disidencia considerada genéricamente como subversiva y en especial de la disidencia armada y de toda su base de sustentación. El golpe de Estado de 1976 fue el primero en nuestro país que se realizó con el acuerdo activo y unánime de las tres armas. En esa oportunidad estaban decididas en conjunto a realizar lo que llamaron una cirugía mayor para intentar la salida definitiva y drástica de una realidad política que, a pesar de los sucesivos golpes e intervenciones militares, no se dejaba domesticar. Se habían sucedido las numerosas azonadas ya referidas con sus respectivas violencias, disidencias armadas y no armadas,
el retorno de Perón al gobierno después de 18 años de exilio y el derrumbe de su modelo de concertación, la confrontación dentro del movimiento peronista, el desastroso gobierno de Isabel Perón con la crisis económica más fuerte de la historia argentina hasta entonces, y violencia, mucha violencia, insurgente y contrainsurgente, es decir, algo muy similar al caos. Buena parte de la sociedad estaba harta, atemorizada y deseaba recuperar algún orden. Las Fuerzas Armadas, como núcleo duro de una estructura de poder mucho más amplia, salieron entonces a imponer su orden, literalmente a sangre y fuego. Trataban de instaurar un proyecto económico, político y social que cortara de raíz la conflictividad que había caracterizado las últimas décadas. Querían hacer de la Argentina otro país, someterla a una intervención a gran escala e inscribirla en un camino que ya se orientaba entonces al neoliberalismo. Como sabemos, los mecanismos y las tecnologías de represión de un Estado ponen de manifiesto su anatomía política, revelan la índole de ese poder, la forma en que se concibe a sí mismo y a la sociedad sobre la que actúa. En este caso, la tecnología represiva central fue el dispositivo concentracionario que desplegaba en su interior los mismos mecanismos que intentaba imponer a su imagen y semejanza en toda la sociedad. Una sociedad que pretendían controlada, ordenada, fragmentaria e inmóvil como efecto del terror. En los centros clandestinos como en el país, se intentó desaparecer todo el universo de activismos populares, sindicales, estudiantiles, armados y no armados, es decir, a toda disidencia considerada amenazante. Aunque relativamente invisibilizado por los perpetradores y el dispositivo concentracionario de desaparición, tuvo un lugar central en el experimento militar sobre la sociedad. Como ya se señaló, la pretensión de borrar lo disfuncional por parte del Estado no era algo nuevo. En esa misma dirección, diversas prácticas habían arraigado en la sociedad durante muchos años y seguirían haciéndolo después de otras maneras. La pretensión desaparecedora ha ido irrumpiendo, ocultándose y reorganizándose entre nosotros, aunque bajo distintas formas. La desaparición de personas en concreto, como forma específica de represión política, ya se había ensayado de manera esporádica después del golpe de 1966. Luego la usaron grupos paramilitares como la AAA, amparados por el Estado, y fungió como política institucional a partir de 1975 en el marco del Operativo Independencia durante la presidencia de Isabel Martínez de Perón. Sin embargo, el golpe de 1976 no fue una simple repetición ampliada de esas prácticas previas. Representó un cambio sustancial, no solo en las transformaciones económicas y políticas del país, sino también en las represivas. La desaparición de personas pasó entonces a convertirse en la modalidad punitiva del poder, ejecutada de manera directa por las tres Fuerzas Armadas como núcleo del aparato de seguridad. Lo hicieron a través de un dispositivo verdaderamente concentracionario, no es hipotética esa designación, un dispositivo verdaderamente concentracionario de cobertura nacional manejado de manera centralizada por el Estado, donde se exterminó a decenas de miles de personas. ¿Cuántas? Es difícil de precisar, y no a causa de los organismos de derechos humanos, sino de los propios perpetradores que ocultaron y ocultan la información. Las cifras son sin duda importantes porque dan cuenta de la magnitud de un crimen,
pero no creo sinceramente que deban ser el centro de la reflexión ni del debate. 10.000, 20.000, 30.000 son todas cantidades estremecedoras, pero lo decisivo del asunto es que más allá o más acá de los guarismos, un Estado no puede encerrar, torturar y asesinar a sus ciudadanos, arrojarlos vivos al mar, apropiarse de sus bienes y de sus niños como si fueran objetos. Solo puede hacerlo cuando deja de ser un Estado para convertirse en una junta criminal. Y solo pueden justificarse semejantes acciones cuando se pretende salir de todo Estado de Derecho y entrar en la más franca y abierta excepción. Los consensos son siempre provisionales, pero en este caso no se trata de consensos a reconsiderar, ni siquiera de eventuales lógicas de guerra que no incluyen estas prácticas, sino del intento de avalar actividades abiertamente delictivas. La convalidación de las mismas bajo cualquier argumento es sencillamente inaceptable. Hacerlo significaría renunciar a la política y abrir la puerta a acciones gubernamentales de corte criminal que cancelan los derechos y garantías del conjunto y que terminan invariablemente por dejar en la indefensión incluso a sus mismos aliados. Como ejemplo, recuérdese simplemente el caso de Elena Holmberg. Y sin embargo, la defensa acotada pero persistente de aquellas prácticas no debe extrañarnos. Así como lo ocurrido en la última dictadura militar no salió de la nada, sino que arraigó en fuertes experiencias autoritarias previas, de la misma manera la impronta desaparecedora de lo concentracionario no se borró socialmente por arte de magia, ni quedó saldada de manera automática por el tránsito a la democracia. Sin duda, hubo procesos importantísimos de reparación, pero muchos de los elementos de aquella matriz autoritaria y desaparecedora se mantuvieron latentes en una sociedad y en un sistema político marcados por la dictadura. Una vez saldado el peligro subversivo y reformateado el país con el experimento militar, se pudo dar paso a la transición a una democracia procedimental y débil, sobre todo en términos participativos, pero que se veía como luminosa en relación a lo atravesado durante las dictaduras. Fue un tránsito frágil, sitiado por la amenaza militar, pero que aún así logró el histórico juicio a las juntas, único y emblemático no solo a nivel nacional. Quedaban expuestas entonces las fortalezas, pero también las debilidades de la promesa democrática. En los 90, la implosión del socialismo real en el orden internacional dio inicio a una reorganización hegemónica mundial que cambió radicalmente el panorama. El capitalismo triunfante albergó la esperanza de liderar por fin un mundo único, el de la globalización neoliberal administrado por democracias formales. Argentina, en sintonía con esa política, recurrió a distintas formas de violencia estructural y despojo autoritario durante la década menemista. Se practicó entonces el debilitamiento del Estado, la subordinación de lo social al rendimiento económico, la asociación de redes criminales y políticas, así como distintas formas de acumulación por desposesión, entre otras cosas, mediante la privatización corrupta de lo público. Desaparecieron instituciones, desaparecieron recursos públicos, pero también se recurrió a otra clase de desaparición. Los indultos a los militares y civiles condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura intentaron borrar una verdad histórica extraordinariamente incómoda para la corporación militar y sus aliados.
Intentaban así desaparecer las pruebas de la gestión criminal del Estado que habían liderado. Y todo ello volvió a ocurrir con la anuencia de sectores importantes de la sociedad, algunos de los cuales aún hoy lo reivindican. Pero también enfrentó la resistencia de otros. Luego, ante la gran frustración que significó el menemismo y la falta de legitimidad del sistema político de esos años, las apuestas surgidas de la crisis del 2001 fueron extraordinariamente significativas. Se libraron entonces multitud de discusiones, se ensayaron prácticas alternativas y novedosas al margen del Estado, construyendo potencia social y comunitaria. Se propusieron nuevas formas de lucha y organización, algunas de las cuales finalmente se institucionalizaron, ganando ciertos espacios, pero perdiendo también parte de la potencia de lo autonómico. Los 12 años de kirchnerismo fueron otro intento por salir del neoliberalismo, aunque desde dentro del aparato del Estado y de la lógica claramente política de lo posible. De manera que, si bien se consiguieron logros efectivos en la recuperación de derechos económicos y políticos, y muy marcadamente en el campo de los derechos humanos, no se pudieron abatir elementos sustanciales como la persistente desigualdad social y la inestabilidad económica. Es decir, no se logró salir de un neoliberalismo, sin embargo, atenuado y con importante participación social. Estas limitaciones fueron más obvias aún durante el gobierno de Alberto Fernández y muy especialmente en las propuestas electorales de Daniel Scioli o Alberto Massa, que ya suponían la renuncia absoluta a cualquier transformación significativa. Así llegamos al gobierno actual, representante de las nuevas derechas libertarias, cuya propuesta representa una profundización de ese neoliberalismo que asomó desde la dictadura militar de 1976 y no ha dejado de afianzarse hasta el presente, pero que a su vez reconoce conexiones más antiguas con toda la línea violenta, autoritaria y desaparecedora que hemos tratado de rastrear y que se manifiesta desde la creación misma del Estado Nacional. Su discurso antiestatal y anticasta no hace más que aprovechar la incapacidad e insuficiencia mostradas por el Estado y por el sistema político desde hace muchos años, producto de las propias políticas neoliberales que las nuevas derechas, en lugar de desmontar, intentan profundizar. En realidad no quieren destruir al Estado, lo necesitan. Necesitan de su fuerza y de las instituciones que la garantizan, como las Fuerzas Armadas y los aparatos de seguridad. Su política, en tanto excluyente, es violenta y aunque se diga libertaria, se sustenta en el miedo, de manera que recurre al uso de la amenaza y de la violencia represiva, como vemos en Argentina y en cada uno de los países que gobiernan. Lo que sí quieren definitivamente destruir, desaparecer, es el Estado social, es decir, cualquier sombra de una representación común y sobre todo de una apropiación común de bienes, servicios, capacidades, porque ello entra en contradicción con su pretensión de sostener una acumulación ilimitada. Se hermanan con los peores procesos de la historia humana, como el nazismo, justamente por esa búsqueda de una concentración de poder irrestricta, tanto en lo económico como en lo político y lo militar. Para ello intentan reponer una lógica bélica y rompen con el derecho existente, dinamitando cualquier instancia de participación que pueda limitarlos. En lo estrictamente económico, este curso de acumulación y concentración enloquecidas no parece haber llegado aún a su agotamiento. Oxfam informa que el año pasado, mientras el 25% de la humanidad no tenía suficiente para comer,
los 12.000 millonarios más ricos del mundo, solo 12, contaban con más recursos que la mitad de la población mundial. Y la velocidad de dicha concentración se había intensificado a lo largo del último año. En nuestro país, en 2025, el año pasado, el 10% más rico llegó a concentrar el 59% de la riqueza. La continuidad de las actuales formas de producción y trabajo, basadas en el extractivismo más feroz, conllevan por una parte a la depredación natural y por otra a la sobreexplotación laboral hasta su agotamiento, como ocurre con la reintroducción de la jornada laboral de 12 horas y la simplificación de los mecanismos de despido. Así, han terminado por considerar eliminables, prescindibles o sacrificables distintas formas de la vida natural y humana, haciendo de hecho que su subsistencia resulte imposible. Utilizan políticas de control, administración y selección de las vidas, de unas vidas que pueden y deben ser protegidas porque son parte del mercado, frente a otras que se eliminan o en la mayor parte de los casos ni siquiera se matan de manera directa, sino que simplemente se dejan morir, se abandonan a su suerte. Migrantes, mujeres pauperizadas, personas sometidas a trata de distinto tipo, grupos indígenas, menores infractores y pobres, es decir, una enorme masa de excluidos, son abandonados a la precarización del trabajo, la salud, la educación y la sociedad en condiciones que imposibilitan la vida. Se trata de biopolíticas de control y selección de todas las formas de vida. Amenazan desde la vida natural, con el incendio intencional de bosques para convertirlos en espacios rentables, hasta las vidas humanas, hostigadas tanto por redes criminales territoriales como por condiciones de precariedad laboral y habitacional que las hacen insostenibles. A su vez, acaparan de manera inmisericordia todo aquello que resulta esencial para la subsistencia, como el agua, por ejemplo. Radicalizan una antigua trilogía nefasta, la que existe entre colonialismo, racismo y autoritarismo, llevándola a su máxima expresión. Eligen orbitar alrededor del occidente trumpiano, protestante y sionista, que admiran con devoción desde la más pura subordinación neocolonial. Como correlato inseparable, aman lo blanco y practican distintas formas de racismo, en especial frente a lo indígena y lo moreno. Son misóginos, intolerantes a toda diversidad y reivindican el uso de la fuerza como herramienta principal de un dominio belicoso y altamente destructivo. En síntesis, representan un autoritarismo de pura cepa, pero también son desaparecedores. Intentan desvirtuar toda instancia de participación institucional o social, y en lugar de la desaparición de personas de los años 70, procuran desaparecer lo común, es decir, procuran desaparecer la política y sobre todo desaparecer la sociedad, su entramado organizacional y solidario, para reemplazarlo por un agregado de individuos aislados y despolitizados, supuestos emprendedores atrapados en las redes, amurallados y encerrados detrás de sus múltiples pantallas. En este sentido, desaparecer la sociedad sería tanto como desaparecer a la humanidad misma, consumar la pesadilla de Hannah Arendt con respecto al totalitarismo. En efecto, aquellos tiempos de masacre y genocidio se replican hoy de la manera más atroz, con una mezcla de soberbia y banalidad insoportable, propia de la decadencia de este capitalismo casi terminal. El genocidio de Gaza, junto a la propuesta de construcción de un resort
en el devastado territorio palestino es probablemente su expresión más brutal y grotesca. Todo esto, propiciado por las nuevas derechas en las que se inscribe el actual gobierno, es verdaderamente alarmante, pero simultáneamente es necesario recordar que las políticas de muerte radical, de exterminio absoluto, las tanatopolíticas han fracasado una y otra vez. Pueden imponerse temporalmente, pero no más. En realidad, en política no hay ganadores ni perdedores definitivos. Como dice el sabio cacique Huichica Ístulo, dice, nadie va a ganar, no existe ganar, no hay ganar. Solo existe la interminable fluctuación y el cambio. He hecho hasta aquí una suerte de recorrido de la infamia, la larga data de nuestros autoritarismos nacionales con su secuela de exclusión, muerte y desaparición. Y creo que es importante recordarlos porque eso somos también, pero solo también, porque al mismo tiempo somos los indígenas que resistieron y siguen resistiendo. Somos los huelguistas que reclamaron sus derechos en la Patagonia. Somos el pueblo movilizado aún debajo de las bombas. Somos quienes inventaron 1000 resistencias en el 2001. Somos las madres y los jubilados de la plaza y de Congreso. Somos los que resisten a las miserias del presente. Somos al mismo tiempo todas esas cosas que atraviesan nuestra historia, nuestras prácticas, nuestras personas. Lo autoritario y lo desobediente nos constituyen de distintas maneras y en distintos momentos. Se mezclan y se repelen en nosotros, así como en la sociedad de la que somos parte, y no podemos más que lidiar con esa tensión que nos constituye. No trato de hablar desde algún tipo de neutralidad. Siempre me he posicionado abiertamente en el lugar de las resistencias a la dominación de los poderosos. Es en este sentido que simplemente intento puntualizar un par de cuestiones. En primer lugar, que el golpe militar ocurrido hace 50 años y que hoy recordamos fue la expresión más radical de crueldad y violencia estatal y criminal de nuestra historia. No obstante, la violencia autoritaria y desaparecedora no empezó ni terminó allí. Era previa y continúa hasta nuestros días, aunque con diferente formato. A su vez, la sociedad civil no ha sido ajena a estos procesos, tiene su propia responsabilidad y es imprescindible reconocerla con las distinciones del caso. Por fin, es indudable que las violencias actuales de este neoliberalismo recargado con sus biopolíticas de muerte conectan con aquellas con sus objetivos neocoloniales, racistas, patriarcales, autoritarios y desaparecedores, pero operan de otra manera, son diferentes aunque no menores. Por último, quiero reiterar mi firme convicción de que justamente porque estamos ante el incendio literal de nuestro mundo, no solo vale la pena, sino que es imprescindible alinearse con quienes pelean por una sociedad más justa, desde donde sea que lo hagan, y que en esa lucha es preciso recuperar, más que la propia noción de justicia, la justicia del otro, la justicia del pobre, del excluido, del abandonado al infierno, de este capitalismo salvaje que puede y debe terminar de una vez por todas.
Muchas gracias por todo. A la flamante doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias, Pilar. Aprovechamos antes de terminar con este acto para invitarlos, el 26 mañana, jueves 26 a las 18, a la presentación del libro De matar a dejar morir, biopolíticas de selección de la vida de Pilar Calveiro. Por supuesto, la presentación será en el Museo de la Memoria, así que las esperamos y los esperamos mañana a las 18 allí en el Museo de la Memoria. Muchas gracias a todas y todos por haber acompañado, por haber estado presente en este acto y será hasta la próxima. Gracias. Sí, empecemos a ajustarlo. Pero si me dicen que sí, ya empezamos. Yo creo que va a estar cómoda esa fecha, no debería haber mayor problema. Sí, el tema